La travesía filosófica a través de la Edad Media y el Renacimiento se caracteriza por profundas transformaciones en el pensamiento humano. Periodos en los que predominó la búsqueda del equilibrio entre la fe y la razón, y el surgimiento del humanismo. Durante la Edad Media, la filosofía se integró con la teología, la ciencia que estudia a Dios, basada en la tradición, los dogmas y los textos sagrados. Es una actividad que busca comprender la palabra de Dios, para exponerla de forma sistemática y ordenada, esforzándose por encontrar una verdad divina. Recordemos, la teología y la filosofía se diferencian en que la primera se centra en la fe, mientras que la segunda se enfoca en la razón. La teología analiza y explica los fenómenos religiosos, y la filosofía se encarga de la parte racional. San Agustín nació en Tagaste, actualmente Argelia, en el año 354. Fue ordenado sacerdote y, poco después, consagrado obispo de Hipona, actualmente Annaba, Argelia, en 395. Durante su obispado, vivió un periodo de gran agitación, ya que fue una época convulsa marcada por la definitiva división del Imperio Romano en una parte oriental y otra occidental, producida a la muerte del emperador Teodosio, finales del siglo IV, y el comienzo del declive definitivo del Imperio Romano de Occidente. San Agustín combinó el cristianismo con la filosofía platónica, explorando conceptos como la existencia del mal y la noción del tiempo. Sostuvo que el mal no tiene existencia, sino que es la ausencia del bien. Su legado para el mundo actual, donde enfrentamos dilemas éticos complejos, sus reflexiones acerca de la dualidad del bien y el mal pueden ofrecer perspectivas valiosas. Auténtico titán de la historia del pensamiento, Tomás de Aquino se convirtió en el máximo representante de la teología de su época, y con el paso del tiempo, de toda la escolástica. Elaboró la influyente doctrina filosófica del tomismo, que tomaba las ideas platónicas que había adoptado el cristianismo anteriormente, y las fundió con las tesis de Aristóteles, dando lugar a un pensamiento que marcaría el futuro de la historia. Su labor habría de ser el primer paso para la independencia de la razón, paso decisivo que terminaría por enterrar la filosofía medieval antes de anunciar la moderna. Tomás de Aquino, en su obra Summa Theologica, intentó reconciliar el pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana. Introdujo las llamadas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La idea fundamental que establece Aquino para demostrar que Dios existe es que Dios, aunque es invisible e infinito, puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales sí son visibles y finitos. Sus obras son muy numerosas, pero sin lugar a dudas la más importante es la Summa Theologica, gran exposición sistemática de su pensamiento. Una frase importante de él es: la raíz de la libertad se encuentra en la razón. No hay libertad sino en la verdad. Su enfoque analítico y sistemático es relevante hoy en la enseñanza crítica y el diálogo interreligioso. Occam nació en un pequeño pueblo cercano a Londres en torno al año 1285, tomó los hábitos y estudió teología en Oxford. Su pensamiento supone una ruptura radical con la escolástica de Santo Tomás de Aquino, que había muerto 70 años antes del nacimiento del fraile franciscano. La idea central de la filosofía de Santo Tomás, basada en Aristóteles, reside en que la realidad es cognoscible por el entendimiento. Occam impugna esta tesis. Pero todavía va mucho más lejos al negar que exista un derecho natural, basado en la razón.
No es extraño que provocara tal rechazo en la jerarquía eclesiástica, que veía en él un peligroso heterodoxo en unos tiempos en los que quienes se apartaban del dogma eran enviados a la hoguera. Nicolás Bernardo de Maquiavelo, conocido como Nicolás Maquiavelo, fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. Maquiavelo con El Príncipe desafió la tradición moral de su época, proponiendo que el fin justifica los medios en la política. Según Maquiavelo, el hombre tiene una tendencia natural hacia el interés propio, como resultado surge la corrupción civil. Para evitarla y lograr mantener la virtud cívica es necesaria una estricta vigilancia. Sus teorías sobre el poder continúan siendo objeto de estudio en liderazgo y estrategia empresarial. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Estableció las bases del racionalismo, enfatizando la duda sistemática y el uso de la razón como herramienta para alcanzar verdades indudables. El pensamiento filosófico de Descartes se basa en el racionalismo, es decir, en la creencia de que el conocimiento verdadero se basa en la razón, y en la lógica y no en la experiencia sensible o en la observación empírica. La vigencia de sus postulados, y su enfoque racionalista es fundamental en la metodología científica y en la inteligencia artificial. Erasmo de Rotterdam, fue un filósofo humanista, filólogo y teólogo cristiano neerlandés. Erasmo promovió el humanismo cristiano, abogando por la reforma de la Iglesia, y el fomento del pensamiento crítico a través del estudio de las letras clásicas. La vigencia de sus aportaciones filosóficas se aplican hoy en la educación. Sus ideas inspiran el desarrollo de un pensamiento crítico y una mente abierta. Consideró a la educación, como uno de los principales derechos del ser humano, el modelo educativo ideal para crear una base cultural, civilizada, ya que aunque estemos en el siglo XXI, no se han inventado ideas nuevas. Las enseñanzas de estos filósofos medievales y renacentistas nos recuerdan que, aunque los tiempos cambien, la búsqueda del conocimiento y comprensión es eterna. Te animamos a revisitar estas ideas, y hallar inspiración en ellas para tus desafíos diarios. ¿Cómo puede la filosofía del pasado moldear tu visión del futuro? Es momento de compartir tus ideas.